Buenos días. La danza regional costeña se viste de gala y festeja al Día Internacional del Folclore. Por eso tenemos un invitado de lujo. Un invitado que desde sus investigaciones ha influenciado mucho a la danza regional. Lo conozco desde los 17 años cuando fue director de un grupo muy nombrado a nivel nacional y con identidad propia. Bienvenidos al conversatorio con la oralidad montuvia de Wilman Ordóñez Iturralde, la historia detrás de un historiador. Buenos días amigos, hoy tenemos un invitado especial, un invitado que la verdad tenerlo frente me da mucho ánimo de seguir con el trabajo que nosotros hacemos, porque lo conozco de muy pequeño. Él es Wilman Ordóñez Iturralde, nació en Guayaquil en 1969, escritor y folclorista, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, miembro de la Casa de la Cultura del Guayas, miembro del Círculo de Periodistas del Guayas, autor de más de 12 libros. Durante 35 años de actividad intelectual ha dictado talleres y seminarios y conferencias en México, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba y el territorio nacional. Desde 1986, director del afamado y nombrado Compañía de Danza Folclórica Costeña Retrovador. Durante 8 años fue investigador del Archivo Histórico del Guayas, ex docente de la Universidad Espíritu Santo en la carrera de Artes, Cátedra Folclore, ex coordinador zonal 8 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Escribe para revistas nacionales e internacionales de etnomusicología y folclore. Trabaja permanentemente en proyectos históricos del pueblo montuvio y del puerto. En su último libro, presentado en Guayaquil y México, fue investigado y escrito en coautoría con el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Se llama Historiado del Rodeo Montuvio en el Guayas. Tiene su propio canal de YouTube en el cual habla bastante sobre el folclore y la cultura. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Wilman Ordóñez Iturralde. Para mí es un completísimo placer, muchísimas gracias. Te mando un abrazo con el mismo afecto y con la misma calidez con la que tú me has enviado y me has recordado ese recurso juvenil en el que los dos nos encontramos en algún momento en esta famosísima y muy popular Plaza Centenario. Así que gracias por esta invitación. Para mí es de verdad un honor poder compartir contigo. Wilman, ¿qué pasó con el joven impetuoso que yo veía, y te lo recordé en su momento, subido en las bases de los monumentos del Parque Centenario repartiendo volante? Ahí comenzando tu trabajo de hormiga en bien y en beneficio del rescate de la cultura tradicional costeña. El impetuoso está todavía, el joven no creo. Ya tengo 50 años, creo que nos conocimos cuando yo cruzaba los 16, 17, cuando emprendí el liderazgo de una organización política y cultural que se denominó Asociación de Artistas Populares, creada en la sociedad de carpinteros por artistas, gestores, intelectuales independientes que proveníamos de la izquierda revolucionaria, ¿no? De la izquierda marxista de ese tiempo, ¿no? Y que lógicamente esta formación teórica nos dio la posibilidad de entender lo que ocurría hasta ahí y hoy más que nunca con el pueblo montuvio y con su diversidad regional, ¿no? Con un pueblo y memoria que había sido invisibilizado, soslayado y subsumido, y que hoy en día a través de referentes identitarios de memoria sonora o corpográficos como la danza tradicional, el arte oral de la morfina, la décima cruzada, la décima espinela, los bailes de polcas, los bailes de fiesta de fandango, chamba, perengo, etc., está siendo significado en esta modernidad como debió siempre en las luchas populares ser, pero no obstante las mismas condiciones adversas no le fueron favorables en ese tiempo. Y creo que ahí emprendimos nosotros una campaña de revaloración de lo montuvio, pero siempre enfocado a defender primero lo que nosotros podíamos visual o iconográficamente entender por montuvio hasta allí, ¿no? Porque hablar de montuvio era muy peyorativo, era como casi grotesco.
El otro jamás quería, y cuando digo el otro hablo de la cultura de la élite criolla, aburguesada de ese tiempo, no quería escuchar la palabra Montubio porque era sinónimo de zarapatroso, de idiota, de maleducado, de grotesco, de montañero, menos de culto. Entonces la cultura oficial siempre vivió a espaldas de la cultura subalterna, de la cultura popular, de la cultura de las minorías montubias que ya habían ingresado desde el siglo XIX hasta los primeros años 20 con toda esa corriente agroexportadora, capitalista sin duda, pero ellos fueron los que pusieron o enriquecieron a los gran cacaos de la ciudad y de todo el litoral ecuatoriano. Entonces nosotros comprendimos que había un silencio en torno a este sujeto importantísimo para la política, para la economía, para la cultura, para la historia, para el arte, para el folclore mismo, como un saber anónimo no institucionalizado que venía recreándose y resignificándose generacionalmente a través de estas historias, mitos, chascos, leyendas, adivinanzas, consejos, etcétera, que nos habían transmitido nuestros abuelos a nosotros, nuestros padres, nuestros tíos abuelos, y que efectivamente eso afirmó mi condición de ser montubio en ese tiempo. Pero va más allá también. Hasta allí nosotros habíamos, si bien visto que había un silenciamiento con este sujeto histórico, también había una especie de complicidad para que no se reconozcan los valores tradicionales de su cultura, menos de su folclore, menos de su danza, menos de su música, aun cuando el 23 de noviembre de 1965, el gran Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana, quien nace en 1908, muere en 1981. Wilman, justamente te corto ahí porque necesito, vamos a hilar sobre esto, ¿no? Discúlpame que te haya cortado. Justamente esa es la primera pregunta que yo tengo. Si tú escuchas el nombre de Rodrigo Chávez González, ¿qué se te viene a la mente? Eso, un proceso, producto y resultado de un hombre federalista, nacional alfarista, que nos dio la posibilidad en 1926, ciudad debió desde su afirmación identitaria reconocer legítimamente desde 1830 cuando nos hacemos república. Pero mucho antes también, cuando comienza la pre-república, en la preindependencia y en la independencia de 1820. Más todavía, yo te puedo decir como guayacense, ustedes que son de Durán, como guayacense, cuando el 8 de noviembre de 1820 ya nos convertimos nosotros en provincia del Guayas. Entonces, ¿cómo confirmar eso? A través de los estudios de idiosincrasia regional que el gran federalista y nacional alfarista Rodrigo Chávez González le había propuesto a la ciudad para volver la mirada al campo, pero moviendo a los sujetos campesinos subalternos a toda esta historia de la folclorología regional, de la música, del baile, de las sonoridades, de los cuerpos festivos y de tipo popular a la ciudad de Guayaquil. Entonces, hasta allí la ciudad deja de ser criolla y deja de ser porteña, se vuelve más amontubiada, encuentra que lo montubio le habita y lo montubio le está definiendo. Pero fíjate que cuando llega y se encuentra en el 65 con Guido Garay, crean el cuadro folclórico montubio. Entonces Rodrigo es no solo un recuerdo, Rodrigo es una razón política, cultural para yo confirmar hasta allí que era importante continuar una campaña que no la poníamos visible nosotros, que ya desde 1926 él la estaba llevando adelante. Rodrigo Rodrigo de Triana tenía un espacio en el periódico El Telégrafo que hablaba y defendía las raíces porteñas, montubias, Wilman. Sí, en El Telégrafo, en El Universo, escribió más de 40 años una especie de artículos que se denominó A través de mi lupa, era por lo que era miope, y utilizaba una lupa para ver las letras cortas. Esa no la sabía. Sí, a través de mi lupa. Sí, pero que él era miope y utilizaba la lupa. Claro, o sea, se convirtió en un signo y seña de identidad permanente del periodismo, pero también de los hacedores, los gestores, los promotores de toda esta campaña regional montubia. Fíjate que lo montubio no solo era para y por Guayaquil, era para la región, por la región. Por eso que cuando nosotros hablamos de bailes, cantares y tradiciones montubias, nosotros nos vinculamos, nos incluimos. Nada está disruptivamente desarraigado, ni la provincia del Oro de Guayaquil, ni Manabí de Guayaquil, ni la provincia de Los Ríos, ni Guaya de otras provincias. Es decir, todo tiene que asertivamente encontrarse e interdialogar
y reencontrarse en este hemisferio portuario, en este universo simbólico y de producción simbólica llamado Guayaquil como ciudad-puerto, pero también como lo calificó José de la Cuadra, ¿no? La capital Montuvia del Ecuador en el 34. Este ensayo maravilloso que fue el Montuvio ecuatoriano, ¿no? Ese es el recuerdo que yo tengo de Rodrigo, pero fíjate que a Rodrigo también lo había invisibilizado mucho más que los Montuvios, porque Rodrigo ya había creado junto a Guido Garay el cuadro folclórico Montuvio el 23 de noviembre de 1965. Y Guido era un cantante de ópera, de opereta, de zarzuela, era conocidísimo, un artista muy popular y muy famoso, tanto que había ido a las vanguardias teatrales de Lima a cantar todas estas comedias, todas estas operetas que llegaban del siglo XVIII y XIX, o sea, desde la colonia de la República a la modernidad de él. Pero no obstante, no conocía a Rodrigo de Triana, lo conocía como un historiador, un antropólogo, un periodista, un escritor, pero no se habían cruzado. Cuando ellos se cruzan, es una sincronía total, porque allí es cuando empieza el tema del decanato de los grupos de proyección estética, de recreación de su música y de su danza, como el cuadro folclórico Montuvio, que primero se llama de la Asociación de Arte Guayaquil, después Cuadro Folclórico Montuvio, luego Cuadro Folclórico Montuvio de Guido Garay y Rodrigo Con él Chávez lleva, González. perdón que te interrumpa, Wilmer, con él lleva a escena algunas obras de teatro escritas por Rodrigo de Triana, ¿cierto? Totalmente. Por ejemplo, Así hacemos los Montubios, Balseros de Daules y otros que se recopilan en un libro que gracias a Dios yo lo tengo, que es así gordo como el libro Gordo de Petete, que se lo ofrecí regalar a Javier en algún momento. Hemos tocado el tema de Guido Garay, estimado Wilmer. 18 años. Sí, más o menos teníamos esa edad cuando ese muchacho impetuoso, con gran visión de rescate de nuestra cultura tradicional, forma en el Parque Centenario, al frente de la Sociedad de Carpinteros, para el lado de Pedro Moncayo, creo que es todavía, el primer festival denominado Viernes Culturales de Guido Garay. Esa es una de las razones por qué tú creaste ese festival, Wilman. Y tienes buena memoria. Creo que teníamos como entre 16 y 17 años, ¿no? Yo ya tenía la compañía de danza costeña Retrovador, la creé a tan temprana edad. Vamos a cumplir 34 años, no hemos parado nunca. Y empero, yo también era líder allí de todas estas organizaciones políticas en beneficio de la cultura popular y de la cultura tradicional. Nosotros, como asociación de artistas populares, pero también generados desde el interior de la compañía de danzas tradicionales Retrovador, desde este ballet artístico porteño Montuvio regional Retrovador, emprendimos también la siguiente campaña. La primera era vindicar a Rodrigo Chávez González, a Rodrigo de Triana, maestro de Guido Garay Vargas Machuca, ¿no? Hijo del coronel Acisclo Garay Portocarrero, y Rodrigo de Triana, hijo del gran doctor Modesto Chávez Franco, de la provincia del Oro, de santarroceño, este hombre que se convierte en el cronista vitalicio de Guayaquil y que nos habla que los bailes regionales, que los bailes montuvios son bailes regionales, que los cantos son regionales porque fueron parte de la gran provincia libre de Guayaquil. Entonces todos los bailes fueron guayaquileños, desde los manavistas, orenses, todos fuimos guayaquileños en ese momento, como en algún momento fuimos colombianos también, y por eso tenemos toda una historia tropical portuaria de estas otras músicas que llega con el piano de cola, el clavicordio y otros instrumentos a través de los batallones libertadores, pero eso es otro cuento. En todo caso, lo de Guido Garay es una segunda campaña, y campaña revolucionaria, porque recuerda tú que hasta allí Guido Garay estaba tácitamente subsumido, estaba invisibilizado, nadie hablaba de Guido Garay. Y nosotros proveníamos de la danza, pero de la danza andina. Recuerda que nos habían uniformado en Guayaquil. Los grupos de música folclórica ponchonizados, todos con poncho, todos con alpargata, cantando música latinoamericana, pero desde una noción y un concepto indigenista de la música protesta y de la música revolucionaria. Yo también lo hice. O sea, yo también vestí poncho, y por supuesto con mucho orgullo y con una ética y un grado de valoración hacia el movimiento indígena. Pero no obstante, no estaba entendiendo mi propia cultura, mi propia etnicidad, a mi propio pueblo y a mi propia memoria. Entonces nosotros decíamos, pues, bueno, a esto le falta un ícono, es decir, un nuevo ícono, un nuevo sujeto vivo, un patrimonio vivo
de la cultura popular que había hecho bastante en la década del 60, 70 y 80. Estábamos ya en el 90 en ese tiempo y queremos reconocer todo ese proceso, producto y resultado desde Rodrigo. Y fue Guido Garay, lo encontramos a Guido, nos encontramos con Guido. Tanto, fíjate tú, que yo tengo, en algún momento te paso con mucho gusto, la primera entrevista que yo le hice a los 16 años a Guido Garay en su casa. Claro, yo tenía muchísimo cabello, me vestía muy menudo y bailaba todavía en retrovador, ¿no? Polcas cruzadas, corridos, tonadas, etc. Y jotas, todavía bailaba allí. Pero, y me encuentro con Guido, y Guido siempre que me veía, porque era un gran amigo mío, además fue un maestro para mí, fue un gran amigo, siempre pasaba yo en su casa, o él pasaba con mi papá, con Enrique Ponce, acuérdate, el director y dueño del Café Galería Barricaña, todos, e Isidro Murillo, Agapito de Tres Familias, todos nos juntábamos para ir al campo, para beber Juan del Monte, para comernos una parrilla, para siempre cantar las músicas antiguas, los bailes antiguos, las baladas folclóricas antiguas campesinas. Entonces dijimos, no, vamos a poner visible nuevamente Guido. Y Guido, acuérdate que siempre Guido decía que él no sabía que valía tanto, que era todo un personaje y que nosotros, tal, no. En todo caso, él valía y vale bastante, y vale harto. Así como el maestro, fíjate que Guido fue muy ético, siempre decía que él no se hubiera involucrado a la música montuvia, al baile montuvia, si no se lo hubiera enseñado Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana fue su maestro, lo que él luego fue maestro de otros maestros de Guayaquil y de la región. En todo caso, valió muchísimo volver a poner visible en esa circunstancia adversa para la cultura popular de un Estado que no quería reconocer legítimamente el derecho ganado durante tantísimos años por el pueblo montuvio y por su propia cultura. Y por eso creamos los Viernes Culturales Guido Garay, que fue de gran aglomeración, de mucho fluido, de muchos artistas, de gente de la música popular, del baile. Pero con esto de Guido Garay volvemos a la noción del baile tradicional regional montuvio, porque se insistía en bailar danzantes, cachuyapis, aire típico. Completamente de acuerdo. Vamos, claro, todo el mundo bailaba danza andina. Y nosotros lo que hicimos, y ese es un gran mérito, compadre, de retrovador, ese es de verdad, es una gran labor de retrovador, y incidir, no ser danzarines, no entender el universo general de la diversidad, sino entender lo propio, lo local, lo regional. Es decir, vamos a hacer una compañía artística de investigación y representación de la música, el canto y el baile tradicional montuvio. Y así nos vinculamos a Guido y así entendimos su proceso, sus discos, su semántica, todo lo que ellos se propusieron con Rodrigo de Triana, hacerle visible y proponerle a la ciudad de Guayaquil. Y pues eso creo que duró, hicimos unas 20 ediciones, un poco más, cada viernes. Y claro, sí. Pues te comento como bailarín, Wilman, que cuando se terminó ese, inexplicablemente, para nosotros como danzantes, ese viernes cultural quedamos huérfanos. No se volvió a repetir ese tipo de actividades en donde la gente esperaba. Yo me acuerdo que esperábamos muchas personas ahí en esa parte de la entrada del parque por el lado de Pedro Moncayo, a que comiencen a bajar la amplificación, y ya cuando comenzaba a bajar la amplificación, ¡bacán, ya va a comenzar! Y resulta que había veces que llegábamos, Javiercito, y te lo tengo que contar con base de historia, porque yo fui presencial, había veces que llegábamos y no había nada, y la gente como que se desentusiasmaba, ¿no? Te voy a mencionar algo que de pronto, ojalá que te traiga a la mente, Grupo 5 de la Costa. Ah, interesante. Y sabes que antes de eso tú bailabas en el grupo Tradiciones de Patricia Arau, pero además tú hacías personajes teatrales. Yo recuerdo que tú eras actor, además de bailarín, ¿no? Y hacías buenos cuadros y buenos sainetes, compadre. Y qué chévere, porque Patricia siempre mezcló la danza con el teatro, ¿no? Siempre la representación era una especie de continuidad también de lo que hacía Rodrigo, ¿no? Con estos sainetes, con estos sketches Montuvio, Torcuato y Nicanora, Torcuato, el Oligarca, qué sé yo, Machete, Garabato y Corazón, esas grandes comedias. Y esas teatralidades que ustedes hacían desde la danza y la música me parecían muy chévere para entender también esta otra forma de danzar el teatro, o del teatro danzarse a sí mismo en la representación urbana desde sujetos urbanos, ¿no? Como ustedes, ¿no? Entonces, 5 de la Costa fue una experiencia chévere. Yo era un imberbe, yo era un niño. Recuerda que yo era un muchacho apasionado, sigo siendo
un apasionado y tengo un espíritu juvenil y mis clases son así súper lúdicas y hablo muy rápido además, ¿no? Porque es como que quiero contar tantas historias, ¿no? Que están ya en el conocimiento sistemático de uno, que están en los libros de uno también, escrito más de 10, 12 libros, pero además el placer de conversar contigo, que fuiste también constructor de un proceso y resultado interesante para volverle a poner visible a la ciudad estos elementos identitarios de su danza y de su música. El Grupo 5 fue disruptivo, porque fui yo quien propuso el nombre del Grupo 5. Fue en la casa del actor y poeta, también cantante, Antonio Santos Menor, de origen español, amigo, este hombre talentosísimo del teatro. Provenía además del baile y del cante flamenco. Cuando llega a los 18 años a Guayaquil, se encuentra con José Martínez Queirolo, etcétera. José Martínez Queirolo, el gran dramaturgo de esta ciudad, amigo muy querido, quien hizo además un prólogo de un libro que no sale mío, sobre una biografía no terminada, no concluida de Rodrigo de Triana. En esa casa nos reunimos Fernando Rebuti, director de la Corporación Iberoamericana, Patricia Arau, tu ex directora del grupo Tradiciones Danzas en Nuestra Tierra, Raúl Arrece, que ya murió, director del grupo Nuestra Danza, gran amigo. Acuérdate que yo andaba mucho con Raúl, éramos tanto que los dos creamos en Guayaquil hace más de 30 años el primer festival internacional de danzas folclóricas denominado Hermanando la Danza y la Música Latinoamericana, en homenaje a Guido Garay en el Centro de Arte. Acuérdate, ustedes bailaron. Sí, señor. En este festival del Centro de Arte, generado por el Retrovador, y después hemos hecho muchas versiones. Este año queremos recuperarlo y vamos a la 20ª edición, porque lo vamos a hacer por asuntos de recursos. Entonces también estaba Luis Gómez Arao, otro de los finados, director del ballet Antorcha. Entonces, no recuerdo quién más, creo que fuimos los 5. Contigo, ya eran los 5. Sí, éramos ese grupo de los 5. Yo siempre, como soy un estudioso de la literatura regional montuvia costumbrista, ¿no? Y porteña, de esta gran generación del 30, de La Cuadra, de Gilbert, de Pareja Díez Canseco, Gallegos Lara, etcétera. Yo había dicho, bueno, vamos a volver a esa noción de lo regional a partir de ese tan mentado grupo 5 de la costa, ¿no? Potentísimo, afirmativo, significativo, grupo generacional, que nos enseñó bastante a través de la literatura tradicional y costumbrista, del realismo mágico sobre todo, y del realismo social, ¿no? Siempre se ha dicho que hay un realismo mágico a más de social, sobre todo en José de la Cuadra, ¿no? Es un adelantado, todos fueron un adelantado para la época. Así creamos el grupo. José de la Cuadra, permíteme un ratito, Wilman, de José de la Cuadra es ese verso que dice la vitrola calla el acetato, la guitarra... No, Gallegos Lara. Gallegos Lara, los ¿no? Esa que van, dice... Los montubios se van, Barranca abajo. Va para abajo, ajá. Yo le comentaba a Javiercito que ese verso cuando yo lo leí, fue una de las cosas que me marcó para seguir en el ámbito de rescate tradicional, porque en 1940 y pico es ese libro, ¿no? Sí, antes, porque es que ellos, hay 3... Es una investigación desde 1922, pero sale para más o menos 1940 y tanto, ¿sabes? Sí, o sea, hay otras publicaciones interesantes, pero sí, él es el que manifiesta que si no le ponemos cuidado a los montubios se van barranco abajo. Va abajo. Entonces, y era un visionario, o sea, porque él veía el peligroso abandono que podía tener nuestra identidad montuvia con toda su riqueza a manos del modernismo, cosa que ha sucedido por muchos años y que gracias a Dios ahora hay entidades que estamos tratando de mantenerlas, cultivándolas y haciendo que la persona se empodere. Estimado Wilman, compañía de danza costeña Retrovador, inicio y su misión básica. 1986, 26 de noviembre de 1986, unos imberbes igual. Estudiábamos sociología en la ciudad de Guayaquil, pero éramos una especie de asiduos acompañantes de un movimiento de izquierda, no quiero decir de qué movimiento, pero un movimiento de izquierda de la ciudad que nos llevaba a la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de ese tiempo a escuchar...
a ese grupo pertenecía el grupo de música Chumichaqui. Sí, Chumichaqui era el MPD. Nosotros Ya. estábamos No, con el estaba. grupo, ¿te acuerdas? El grupo de música popular Solidaridad. Sí, sí, Y el sí. grupo Liberación, que era del Partido Comunista. Nosotros estábamos vinculados a un movimiento de izquierda y un poco al Partido Socialista Revolucionario de ese momento, ¿no? Entonces creamos Retrovador justo para eso. Creamos para emprender una campaña de revaloración de todo el cancionero liberal alfarista desde 1883 hasta 1895. Pero también en esa primera modernidad de Alfaro, desde 1900 hasta 1906, pero después una tercera oportunidad que nos da otra música, otras danzas y otros cantares, desde cuando matan a Alfaro en Quito en el 12, y Concha continúa la guerra liberal montonera y Chapulo en estos campos agrestes del litoral, no de Esmeraldas. Y aquí aparecen nuevas coplas, nueva música. Es decir, hay varios momentos. Yo siempre como historiador voy periodizando el tiempo sonoro y el tiempo corpográfico a través de las fiestas populares, llegadas desde la colonia a la república y de la república a la modernidad. De esa manera puedo enseñar bailes y músicas ya desaparecidas, otras que han sobrevivido y otras que se han resignificado o hibridado, como dice Canchini en su texto Culturas Hibridados, con otras sonoridades no portuarias de otros puertos o del puerto de Guayaquil. Entonces así creamos Retrovador, ¿no? Bajo el compromiso de que la labor de nosotros iba a incidir, iba a ser disruptiva, iba a provocar, a reflexionar los procesos de nuestro folclore como un saber tradicional que estaba generando una cierta preocupación porque había que volver la mirada al campo. Pero al campo desde el folclore del saber campesino, desde estos folclores sencillos, desde estos saberes simbólicos, desde estas producciones naturales, de este mundo y universo sabanero, agreste, tropical y subtropical de los montubios que habitan, y que hoy también, o que habitaban en ese tiempo, la cuenca baja del Guayas. Entonces, desde toda esa comprensión histórica, demográfica, social, nosotros no habíamos creado Retrovador para solamente emprender una campaña en pro del baile regional, en pro de la música local, no, en pro de todo un interés nuestro cultural, de universo simbólico y de producción simbólica de estas manifestaciones de la identidad montubia regional en esta ciudad de Guayaquil, ¿no? Y hasta el día de hoy no hemos perdido ese interesante compromiso con el cual nosotros fundamos la compañía de danzas, tanto que nosotros queríamos una palabra acorde a eso. Entonces estudiamos los juglares del medioevo, estábamos estudiando la música popular local en ese, y creamos, ¿sabes qué? Esta palabra retrovador no existe en el escenario. Entonces creamos una palabra de pasado con este presente, de la tradición hacia la modernidad, que nos comprometa a pensar estos dos tiempos. Entonces se llama Retrovador, ¿no? Una especie de artistas en ese tiempo, jóvenes, modernos, pero vinculados a esa tradición sonora y bailable que nos enriquecía y que nos hacía sentir orgullosos de nuestras propias raíces. Así creamos. Y la misión de una pregunta. ¿Tú de pronto te acuerdas de los integrantes con los cuales comenzaste Retrovador? Sí. Recuerda más bien tú que en mi grupo bailaban todos mis hermanos, así que era como el baile folclórico de los Ordóñez y Turraldes, porque en ese tiempo se decía eso, porque que nosotros, recuerda que todos mis hermanos venimos de este otro gran grupo de ese tiempo, que fue el ballet folclórico Amazonas, de Miguelito Hidalgo. No, Miguel Herrera Villasís. Miguel Herrera Villasís. No lo veo a él, le mando un abrazo, no lo veo hace bastantes años, espero que esté muy bien. Y todos mis hermanos... Bueno, supe que está viviendo en las Orquídeas, te comento. Qué bien. Todos mis hermanos bailaron en Amazonas, ¿no? Y yo también en Amazonas, pero yo bailé menos, yo bailé como año y medio, del 83 al 80, del 83, 84, 85, 2 años. O hasta el 84 y medio, más o menos, yo bailé en Amazonas. Tanto que ahí aprendí este galope tan antigua que hoy en día, pues luego después de revisar las fuentes primarias, reconocer a través de las fuentes orales el tradicional galope, ¿no? Que se bailaba mucho en ese tiempo, ¿no? Entonces fue interesante porque eso
Después entendí que se bailaba en un periodo del cancionero criollo alfarista y que Pedro J. Montero tenía mucho que ver con estos cantos antiguos y con estos bailes de tabla, de golpe de tierra y de zapateo, como el galop, como un baile de trote, ¿no? Aun cuando la galop es una danza francesa llegada a París recién en 1820 y llegada acá post-independencia, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia que está contada también. No, pero está bien, también bueno, en los ¿sabes libros. qué? Pero quiero atrás de cada relato, de cada contestación tuya, hay una historia, ¿no? Hay un testimonio, ¿no? Y lo enlazas de una forma en que se hace interesante. Estoy muy seguro que las personas que nos están viendo en este momento están aprendiendo mucho más allá de lo que se debe saber. No me contestaste de pronto si a más de tus hermanos, ¿cuántos eran ustedes? 5, mi hermanita murió, ¿te acuerdas de Grace? La mayor murió a temprana edad, su esposo también, el gran folclorista Jorge Iván Agua Cedeño, que Alex, siempre le decimos, él bailó en el ballet folclórico de Jorge Córdoba, luego pasó al ballet folclórico Amazonas de Miguel Herrera, y luego pasó a fundar con nosotros el ballet folclórico Retrovador, ¿no? Pero antes de Retrovador, me acuerdo que hay un tiempo en el que cuando salimos de Amazonas, salimos casi la mitad de Amazonas, y se formó el ballet folclórico Renacer en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Ellos mueren, ya no continúa Renacer. Yo me quedo con muchos documentos de él, te digo, muchos documentos importantes de investigación de él, porque a él le gustaban mucho las fiestas populares, ¿no? El caparrán, el inti, todo el solsticio, era un hombre de un pensamiento universal, mi cuñado, ¿no? Y chévere, con él siempre compartía el gusto por la música latinoamericana, por la música protesta, por la nueva trova y la música revolucionaria, ¿no? Que es parte del folclore, porque el folclore proviene de la pobreza. El folclore viene siempre como una respuesta a las imposiciones de un Estado que no quiere otorgarle a estas culturas subalternas que crean esa música o ese baile el derecho legítimo cultural de poderse empoderar frente a otras culturas oficiales. En todo caso, mis hermanos, pero fíjate que acaba de morir recién un compañero fundador de la compañía de danza costeña Retrovador en el 86, Giovanni Guerrero, me acabas de hacer acordar, y ya no lo vi hace más de 28 años, 25, 28 años. Luego vinieron otras generaciones, Manolo Campoverde, que hoy canta en Peña, que tiene Peña, que canta súper lindo, que cantó en Huracán, los hermanos Batallas que viven en Miami, que se volvieron licenciados en educación física, Gina Coque, Tania, tantísima gente que fundó en esa primera generación, Lidia Luna, también me haces acuerdo, qué bonito es recordar, Marcos Coronel, que sigue estando en nuestra compañía, es el más viejo, no sé si tiene hartísimo, mis sobrinas, porque mis hermanos dejan a sus hijos en la compañía, o sea, salen ellos. Y ahí está el repuesto. Mi hermano, ¿te acuerdas de mi hermano, el coloradito? Mi hermano, sí, claro, el que hizo un trabajo, me acuerdo, en el aula magna de la escuela, que todos íbamos, el mayor éxito de nosotros en ese tiempo era presentarnos en los lunes culturales de... Claro, los lunes culturales. La difunta... Era Alfredo. Era la catedral. Era la catedral, sí. Y tu hermano, el menudito, hizo un trabajo de caballo de paso, pero no me acuerdo cuál era el nombre del trabajo, pero que le salió excelente, hermano. Yo ahí debe haber sido, no sé en qué grupo, debe haber sido en la época de Amazonas, porque hacía el galope, ¿no? Como una especie de fiesta de rodeo, una fiesta colectiva de costo, ¿no? En todo caso, así, esos son los primeros fundadores. Y la misión de nosotros, mira, se cruza con la visión de nosotros. O sea, investigar, reafirmarnos en una identidad, replantearnos permanentemente una dialéctica de la cultura en torno al folclore, pensar siempre el folclore no como un hecho fosilizado, muerto del siglo XIX, cuando lo crea Tons en 1846 y que hoy vamos a cumplir. No. Siempre significado permanentemente, cada día en la incertidumbre de las tensiones y los mismos conflictos socioculturales y simbólicos, que es desde donde nosotros tenemos que provocar y promover. No que el folclore, el Montubio de hoy no es el Montubio de hace 300 años, o sea, no es el Montubio hibridado con lo español, con lo negro y con lo indio, no. Cuando se genera
fenotípicamente o fisiobiológicamente su etnicidad regional. No, ya no. Y luego el Montubio de hoy tampoco es el Montubio del siglo XIX de la República y de todo este periodo liberal radical. No, ya tampoco es el Montubio de la fiesta regional. O sea, el Montubio de hoy es un Montubio contaminado, hibridado, que comparte su cultura con otras, que ha aceptado otras culturas, que se ha empoderado de otras culturas y que les es funcional y se apropia de su súper utilitarista. El Montubio siempre ha sido individualista, o sea, en el sentido no privado, en el sentido colectivo, en el sentido de complacerse a sí mismo a través de las fiestas populares. Entonces, hay cosas, hay muchas, ¿no?, en torno a este hoy Montubio, que está entre los cowboys norteamericanos, los rancheros mexicanos y los trovador colombiano, pero fíjate que todo eso hace una mezcla de un Montubio, diría yo, posmoderno, un Montubio cruzado con diferentes... la verdad es que yo te la quiero hacer, pero en realidad temo de que te incomode, más quiero recalcarte, Wilman, que no es en ningún momento incomodarte. De hecho, nosotros hemos seguido sobre la historia de lo que te voy a preguntar y concordamos mucho contigo, ¿no es verdad? La pregunta es, el zapateo como marca registrada de Retrovador, ¿de dónde nace, Wilman? Interesante, mira, nosotros somos hijos del sur de España. España nos conquista, pero sobre todo Andalucía en general. O sea, nosotros, la pastora, el sombrero pastora viene de Sevilla. La blusa polka viene de Granada, los zapatos de carácter de la misma Andalucía, el mismo amorfino viene de canto moruno antiguo, del ayayay, de los cantos del siglo XIV y XV, en desuso ya en España, que viene de Arabia. Recuerda que España fue conquistada por los árabes más de 700 o 800 años y le dejaron mucha música dolida, mucha música doliente. Entonces esa música que sea flamenca allí se cruza también con estas otras músicas del monte en una gran fiesta popular que se llamó de fandangos. Los fandangos existen hasta principios de la República. El fandango es una fiesta colectiva y popular de baile, verso, música, distracción, pero también de rebeldía, de insurgencia, de revolución. Y en ese fandango aparecen tres grandes fiestas, con subfiestas además de tipo popular, como el baile de chamba, de ferengo y de candil. En el baile de chamba y de ferengo se estaba un poco cruzando el baile de golpe tierra y el de zapateo. Las actas del Guayaquil hablan de zapateos, los cronistas de la ciudad hablan de zapateos, los cronistas que llegan de otros lados, como el mismo Masaure, Stevenson y otros, hablan, el mismo Stevenson que por primera vez pone la palabra Montubio en 1808 en los textos de cronistas y de viajeros, y en la misma prensa de la ciudad, ya hablan de que hay un tipo de campesino denominado montañero o montubio, que viene de monte, vida y biología, que está bailando zapateos en el interior del monte agreste del litoral agrediano de nosotros. Otros relatos de regidores de ese tiempo en la colonia hablan de zapateo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como yo me formé en historia, como soy historiador de la cultura, entonces yo dije, bueno, vamos a plantearnos desde el concepto de la teatralidad, el performance, lo escénico y lo estético de la proyección y recreación de los bailes populares, a plantearnos la creación y la conformación de un baile de tipo popular que, si bien no se zapatea como se zapateaba en ese tiempo, se zapatea como en una noción y concepto más latinoamericano de los zapateos en la diversidad. Entonces, nuestro coreógrafo, junto a mí como investigador, siempre llevo la dirección conceptual y él la dirección artística. Nuestro coreógrafo crea este enorme zapateo. Después de la creación de este zapateo con Retrovador, bien lo señalas tú, es como una seña y signo de identidad de Retrovador. Un amigo historiador mío que tú nombraste, Ángel Emilio Hidalgo, con el que escribimos el libro de la historia del gobierno de la provincia del Guayas, nos decía que es el baile clásico retrovador con el que siempre aperturamos nuestros espectáculos. Y es cierto, siempre aperturamos nuestros espectáculos con este clásico zapateo. Ahora, desde hace 20 años lo creamos, zapateo. Y después de zapatear nosotros comenzaron a zapatear todos. Lo que no todos saben es la historia del zapateo. Porque el zapateo en la colonia se dice que
se bailan bailes de zapateo, de chamba, de golpe tierra, de candil, y se baila con un tronco ahuecado y con unos cajones, con voces cantadoras y a punta de palma. O sea que el cante conte, el cante flamenco, ya había ingresado en el litoral y nos estaba recreando esta forma antigua, nos estaba hibridando con estas otras formas de la montaña y de los montañeros de ese tiempo, ¿no? Entonces, esto no es cogido de los pelos, esto está siempre pensado en relación a las investigaciones mías. Hay hoy y argumentado, más lo estás poetas. argumentando de una manera, lo estás argumentando de una manera con mucha lógica. Mira, compadre. Mira, compadre, en mis libros, mira, aquí casualmente, no sé si aquí tengo varios de mis libros, son como 10 libros que tengo aquí. Estos son 2 de mis libros, el tomo 1 y el tomo 2 de la historia social de la música y del baile tradicional montubio desde la colonia. Más de 600 páginas investigadas, escritas y trabajadas en función. Acá hay otros libros y en todos cuento no solo la historia del zapateo, esta historia en más de 300 páginas. Aquí hay 3 libros en uno, es una antología, el litoral y el puerto, sobre la historia de la música y el baile republicano y moderno. Aquí está la música y el baile en la ciudad de Guayaquil desde la colonia. Y entonces en todos pongo documentación. Hay documentación como de estos cronistas extranjeros que escribieron, que pasaron por acá y escribieron sobre nuestra música y nos hablan de un tipo de organología para la danza tradicional montubia. Entonces nos cuentan de la tambora de cuero de saíno, la flauta de caña guadúa, del violín, del arpa cimbradora de 46 cuerdas a 49, de la guitarra como vihuela. Luego viene la guitarra, porque la guitarra es árabe andaluza. Nos llega la guitarra con Hernández Santillán en el siglo XVI. O sea, todo eso, no podemos hablar del acordeón, porque el acordeón recién entra con los libertadores en la independencia y en el periodo liberal radical, sobre todo a mitad del siglo XIX, y se tropicaliza más nuestra música de golpe tierra, de puntitalón, de pasos de puerta raspada, de otras polcas y otras formas de entender la música y el baile. Entonces, está contado a través de documentos cuál es el origen de todas nuestras músicas y de todos nuestros bailes. Ahora, lo que te quería decir, entonces cuando comienza Retrovador a zapatear, ahora todos zapatean y a mí me alegra. Claro que no todos zapatean como Retrovador. Casi, eso es marca registrada, te digo. Claro, eso es marca registrada y eso es otra cosa. En todo caso, qué chévere que volvamos al zapateo, a la tonada, porque viene de tono de costillar, de arrayán antiguo, de los bailes que España nos los pone en el escenario del siglo XVI y XVII, en las fiestas populares de fandango, ¿no? Además, en esas fiestas habían 3 grandes fiestas de enmascarados, de Diablico y Burufáez, a través de un baile que se llamó de Mojiganga. Eso se los enseño a mis alumnos. Siempre tienen que empoderarse de esa documentación y de esa información de uno que está en los libros de uno, ¿no? Y ojalá hoy día no solo se baile pasacalle, claro. Se bailen corridos, tonadas, jota, la jota llega con las castañuelas, la jota llega con el cante, las jotas montubias, hay muchas jotas. Tengo una gran jota, fíjate, compadre. Discúlpame que me tome el tiempo, es importante. No, tranquilo, estoy apasionado con verte y con hablar contigo sobre esta cosa, ¿verdad? Porque me recuerda mucho mi propia historia, ¿no? Pero mi propia formación como investigador histórico y como escritor. Entonces tengo una partitura de una jota escrita por don Nicolás Mestanza y Álava, el gran Patucho Mestanza, que fue director de la Escuela de Música a principios de 1900 de la Sociedad Filantrópica del Guaya, ¿no? Este hombre fue amigo de Medardo Ángel Silva. Yo acabo de dar una conferencia sobre Medardo Ángel Silva y la música en 1920 en Guayaquil, donde se bailaba one step, two step, chimi, se bailaba foxtrots, que era música y baile gringo, disculpa, era música y baile que llegó al puerto, se hibridizan con las músicas tropicales, con la de los próceres también, como el vals y como el pasillo, porque el pasacalle deviene del paso doble, que el pasacalle recién aparece a mitad del siglo XIX y después desaparece, cosa rara. El pasacalle se mantiene el paso doble hasta 1947, cuando recién las escuelas técnicas de danza comienzan a funcionar en la ciudad de Guayaquil. Entonces de esto hay mucho para contar. Wilman, una pregunta, quería saber, con tantos viajes que tú has hecho al exterior, seminarios, conferencias, ¿se puede decir que tú eres un embajador cultural del Ecuador a nivel internacional? Mira, te voy a decir lo que dije como una especie de sociedad secreta
¿no? De un discurso de una sociedad secreta que está. Soy un intermediario de los Montubio. Yo siempre me he considerado un intermediario, sin falsa humildad. Claro que uno es un embajador cuando uno lleva un discurso, cuando uno lleva una cultura, cuando uno lleva una memoria, una identidad hacia afuera, ¿no? Uno tiene que ser afirmativamente, desde su cultura, el sujeto social e histórico que debe corresponderle, porque es una correspondencia, una coherencia ética con mi realidad sociocultural y simbólica, ¿no? Con mi afirmación de la cultura, con lo que Merleau-Ponty, este famoso pensador francés, decía que la identidad es un ensamble de significaciones afirmativas y que la cultura es un ensamble de significaciones vividas. Entonces, yo camino con mi cultura y con la afirmación de mi identidad. Entonces, si eso me hace un embajador, me siento honrado. Sobre todo ahora que fíjate que el mismo Pueblo Montubio Nacional y la Federación Nacional del Pueblo Cholo, la Secretaría de los Pueblos Montubios, me otorgaron el honor de ser pues candidato al premio Eugenio Espejo. Hay otros, sé hasta ahora, que ya quedaron elegidos, y eso es otra cosa. Pasa por la política y pasa por otras comprensiones de las cuales no quiero hablar. Pero en todo caso, ya me siento honrado porque no lo provoqué yo, no me impuse yo un reconocimiento simbólico como el ser candidato al premio. Me lo puso el mismo pueblo por el cual he venido transitando y trabajando durante 35 años, ¿no? De todos los trabajos que Retrovador ha hecho, ¿está bien que utilice yo el término estampas montubias? Sí, está bien, en la medida en que las alegorías son más performáticas, más teatrales, y que tienen mucho que ver con ese entorno natural, simbólico, de la teatralidad de esa realidad cotidiana. Completamente, porque hay cuadros costumbristas también, ¿no? Recuerda que el folclore antiguo, como el de Francisco Campos Cuello, el de Francisco Campos Maigón, el de Pino y Casa, el de Modesto Chávez, el de Gabriel Pino, todos ellos hablan de cuadros costumbristas que están en el entorno, porque Rouro Sandaverro, este enorme dibujante y pintor, él tiene un concepto de que todo lo típico siempre estuvo relacionado a lo montañero, ¿no? A lo agreste, a esa cotidianidad de la selva baja y de la selva tropical, ¿no? Entonces, está muy bien aplicado el término estampa en la medida en la que se crucen tres cosas. En la coreografía, ¿no? El teatro, las loas del mismo, la música y el baile, ¿no? Con la oralidad. Hay cuatro cosas que se van cruzando en ese estampa, en esa representación. Hay mucha danza recuperado hoy por nosotros, ya no solo es, pero también hay creaciones dancísticas como las que hacía, por decirte, Patricia, como las que hace Gonzalo en la ciudad. O sea, él crea danzas. Patricia crea danzas a partir de estampas y de alegoría. Fernando crea danzas a partir. En cambio, yo no. Retrovador no. Nosotros investigamos cantos y danzas antiguas que desaparecieron en el tiempo y que aún están en la oralidad y en la memoria de los más antiguos viejos, de 90, 100, 105, 103, de muchos viejos que ya emprendieron el otro camino, ¿no? Pero que nosotros investigamos durante 35 años. O sea, yo no soy un creador de danzas teatrales urbanas, no, porque son ya danzas artísticas. Yo soy un etnógrafo, un recuperador, un observador, un investigador de campus que ha logrado recuperar más músicas, mucha música, mucho baile, mucho arte oral de amor. Recuerda que mi libro Historia del Amor Fino va ya para quinta edición. Estamos terminando la cuarta, más de 5.000 amorfinos y muchos informantes. Y cuando un informante canta un amorfino o una décima de Spinella o una décima de Pie Forzado, siempre canta un baile. ¿Te das cuenta? Siempre nos cantan una danza y un baile. Entonces, como investigador, uno tiene que percatarse qué es danza, qué es baile, qué es el amorfino, qué es la versificación, qué es la métrica, qué no, qué es asonante, qué no es consonante, pero qué es baile. Entonces, ahí es cuando nosotros recuperamos de ese informante de primera mano, oral, toda esa otra música, todo ese otro baile. Por eso es que hoy ya no se puede hablar solamente de la polca Los Traviesos, recuperada por Rodrigo en el 47 en Arenilla, no. Hoy se habla de la polca Porca Raspada, del Tábano, recuperada por mí, de La Serena. Hay muchas otras, el Zacatupié, recuperadas en Guayaquil de boca de nuestras propias bisabuelas, ¿no? Mi bisabuela muere a los 103 años. Mi mujer fue de un gran músico, Sixto Landire Rodríguez, quien tocaba, interpretaba el piano, y la vihuela y la bandolina, y la bandurria, mucha música de polka, de cancionero alfarista, porque es el capital del ejército a los 17 años.
Wilman, de todos los trabajos presentados y recreados por Retrovador, uno que te llame la atención, que te traiga algún recuerdo en especial. Y quizás todas las coreografías que yo creé. Porque es que yo fui coreógrafo también en los primeros 10 años de Retrovador, ¿no? Si bien sigo siendo el director general de la compañía, me encantaba componer, me encantaba escribir, porque siempre me gustó además componer música, ¿no? No terminé mis estudios formales en el Conservatorio Antonio Neumann, fue muy corta mi estancia por allí, pero me hubiera encantado, ¿no? En todo caso, la creación de esta coreografía, la polka Los Traviesos, que sigue bailando Retrovador, es mía, me trae muchos recuerdos, porque me acerca la historia contada por Guido, que a su vez se la contó Rodrigo, y quien a su vez se la regaló Mauro Matamoros en Arenilla, ¿te das cuenta? Y además, es toda una historia de la fiesta regional de 1926 en la ciudad de Guayaquil. Pero también me acerca mucho el zapateo, ¿no? Porque el zapateo, la composición coreográfica fue mía. El zapateo sin música, solamente sonoro, es de Byron Prieto, nuestro maestro, coreógrafo, profesor muy profesional, joven, valiosísimo, que ya va a salir en la primera promoción de licenciados en danza de la Universidad de las Artes. Byron Prieto, que hoy esta representación, ¿no? Casi sonora, coreográfica y teatral de ese zapateo simbólico, muy bonito, muy afirmativo. Entonces esos bailes, y también hay una coreografía que me acerca mucho emocionalmente, que yo creé. Hay un antiguo pasacalle que llega con José Antonio acá, es una polka peruana, y aquí se creyó que era guayaquileño, que esta mujer ingrata, sin corazón, me has engañado, yo me quería, y yo hice compuse. Mujer ingrata, definitivamente. Claro. Eso es una polka peruana, ¿no? La polka, el corrido, el pasacalles están en un compás de 2/4, ¿no? Por eso a veces se cruza, a veces hasta el galope que está en 2/4. A veces se piensa que una polka puede ser un galope, que un galope puede ser una polka, que un corrido puede ser un pasacalle, ¿verdad? Por el mismo tiempo, la misma marcación, ¿no? En todo caso, yo creé una coreografía disruptiva, completamente moderna, más urbana, en torno a movimientos y fraseos libres. Ahí es cuando comenzamos nosotros a hacer uso de muchas simbología y otro tipo de lenguaje, con un maestro que tuvimos en su tiempo, que además fue el iniciador de la danza, podría decir, folk contemporánea en Manti, que le reconocen a él eso, que es Carlos León, que nos vino también a enseñar a nosotros ese nuevo lenguaje, porque él venía formándose con Nelson Díaz en Quito, y Nelson Díaz a su vez fue alumno del gran maestro, amigo querido mío, es un colega y un hermanazo, como es el gran maestro Paco Salvador, director de Muyacán, ¿no? Entonces, él en la danza indígena mestiza urbana ha creado un nuevo lenguaje y una metodología. Y yo podría decir que acá en Guayaquil nosotros hemos creado un lenguaje, una metodología, un estilo y una forma distinta de bailarse el baile regional montubio en la ciudad de Guayaquil y en la región. Hoy en día el faldeo es otro, el movimiento sombrero es otro, el uso de pañolón es otro, las formas de vestirse, de vestirse es otra, el punta y talón, los zapateos, las polcas, las tonadas, las otras son otras, y eso es importantísimo, de eso se trata. Enhorabuena que hemos sido nosotros lo que le pusimos el cascabel al gato, ¿no? Y lo que le continuamos poniendo como el punto a la I, porque a veces nos dicen a nosotros que nosotros estamos inventando, pero los que dicen eso yo los dejo, porque yo nunca, mira compadre, yo nunca discuto con los que opinan, yo discuto con los que producen ideas, y eso lo aprendí de un gran colega de la historia. O sea, uno debe discutir con el que produce una idea. Si no produces idea y vas a decir cualquier cosa, en la vida cualquiera dice cosas de otro. Así que aquí estamos acostumbrados al chisme, y al peor de los chismes, y al chisme más barato y más mediocre. O sea, yo no hago caso a ese tipo de cosas. Pues si hubiera hecho caso a eso, yo no hubiera crecido y el cabello no se me hubiera caído como estaba. Wilman, entrando ya a la final de esta conversación, que la verdad ha sido amena, ilustrativa para muchas personas, incluyéndome, quería hacerte como última pregunta, ¿qué avisoras tú para en el futuro para el folclore ecuatoriano? Bueno, eso es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque es una pregunta casi filosófica, ¿no? ¿Por qué? Ya te voy a decir por qué. Porque
Primero que el concepto de folclore tiene que resignificarse, replantearse de los estudios culturales de la modernidad. No puede seguirse pensando que el folklore es un saber antiguo que trata sobre antiguallas y que hay que recuperar cosas antiguas, pasadas, muertas y ponerlas en un museo, volverlas turísticas, venderlas como un producto sociocultural en un mercado y en una industria capitalista y tal. No. O sea, hoy en día yo podría afirmar que si nosotros no nos comprometemos a pensar filosófica, antropológica, social, políticamente, nuestra actividad profesional como artistas de las danzas tradicionales, fíjate que yo no utilizo la categoría de danzas folclóricas o de folclore, yo no la utilizo, porque eso para mí hoy día es muy ambiguo, muy colonialista, ¿no? Y hay que descolonizar el territorio bailable y el territorio sonoro. No se puede decir, no se puede continuar diciendo danzas folclóricas a danzas artísticas, danzas folclóricas sin ningún sentido de la anonimidad, de la tradicionalidad y de la historia, del proceso mismo de lo que se entiende hoy en día por el folclore o de lo que se entendía en ese tiempo por el folclore. No, si es danza folclórica tendrá características antropológicas para determinar que ese baile tiene la condición por esto y lo otro de ser folclórica en este tiempo. Si no, debo entender con eso, danza Wilman, tradicional. eso justamente iba a decirte. Sí, debo entender con eso que se debe determinar el nombre de danzas tradicionales. Sí, es mucho regionales, mejor. De pronto. Regionales, muy bien. Danzas regionales, tradicionales, o danzas porteñas, o danzas montubias, de Manabí por identidad, de Los Ríos por identidad, de Guayas por identidad, del Oro por identidad, ¿no? Mejor aplicar el término tradicional, que es menos ambiguo y no es colonial, porque la tradición viene de tradición, una noticia de hecho que se transmite generacionalmente. El saber del folclore es otra cosa, claro, porque eso nace, crece, se reproduce y se muere en el lugar de origen donde fue creado ese hecho o ese fenómeno social y ese fenómeno histórico y cultural. Entonces, sí hay que cogerlo con mucha pinza. Entonces, la pregunta cuando me dices eso, yo reflexiono, o sea, pienso, ¿hacia dónde? Hacia donde vaya lo montubio con su propia cultura tradicional, anónima y no institucionalizada. Hacia donde vaya el puerto de la ciudad con las culturas emergiendo, por decirte, aquí hay un nuevo color. Sí, el bingo es parte de la cultura folclórica y popular hoy en la modernidad. ¿Por qué? Porque si nace de la pobreza, entonces el Estado, si no me da lo que yo necesito por derecho constitucional, entonces yo tengo que enfrentar mi propia sobrevivencia, desde mi propio folclore, desde mi propia identidad y desde mi propia cultura. Entonces, fin, creo el bingo popular. Entonces, ahora es seña y signo de identidad popular en la ciudad, ¿no? Y tradicional además, en algún momento se va a convertir. Ahora, ¿hacia dónde apunta? Va más allá del sujeto también. Apunta a que ojalá los GAT municipales entiendan de una vez por todas que hay que crear ordenanzas a favor del patrimonio intangible y material, a favor sobre todo de estas culturas populares y subalternas invisibilizadas a lo largo del tiempo, de estas culturas folclóricas que viven a espaldas del Estado, que el Estado vive a espaldas de ellas porque no están en la cartografía oficial del Estado. Entonces tenemos que corresponder éticamente a eso. Mira, hermanito querido, tú sabes que tengo mucho cariño y mucha estimación, pero las cosas hay que decirlas como son. Cuando hay un movimiento en las luchas populares, el Estado está castigando por este lado, se mueve el pueblo indígena, se mueve el pueblo, pero resulta que los bailarines y los músicos no se mueven con la historia de las luchas sociales, de la lucha cultural. Entonces, ¿qué folclore estamos hablando? Entonces, ¿de qué vindicación del conocimiento antiguo estamos? Yo tengo que ser coherente y muy ético con mi manera de comprender el folclore. Por eso es que yo no hablo con aquellos que no entienden el folclore como debe ser entendido. Entonces, cualquiera aquí es folclorista, lo cual no es cierto. El folclorista es un etnógrafo, es un estudioso, es un técnico. El folclorista tiene que estar tan capacitado como un médico. El folclorista no es cualquiera que coge un vestuario por allí, una musiquita, y ya se autodenomina folclorista. Es toda una formación académica, teórica, reflexiva, antropológica importante para yo poder lograr que mi propia luego formación contribuya al desarrollo de una mejor sociedad. De eso se trata el folclore. El folclore tiene que contribuir al desarrollo de una mejor educación, de una mejor calidad de vida, de una mejor salud, porque sabes que si nace en lo simbólico y si nace en el mito, en lo mágico, a ver,
Si no existe Dios, yo creo que Dios para mí en el tiempo heliolátrico, Dios para mí era la luna, era el agua, era el sol, como las danzas andinas heliolátricas. Pero en lo montuyo también, si yo no encuentro una cura formal, sistémica de la medicina, de la medicina de clínica o de la medicina farmacéutica, la farmacéutica tradicional, entonces yo vengo y con un gloriado me curo el dolor de estómago, el espanto, la superstición, la superchería. Así entiendo el folclore. Si yo no entiendo el folclore así, mejor es denunciación folclórica, porque si no estoy haciendo lo contrario. Y para lo contrario, mira, ya harto político. Wilman Ordóñez Iturralde, todo un personaje, toda una enciclopedia, 35 años y más de historia, 35 años de experiencia, pero toda una historia de investigación que te avala conocimientos. Tenemos que terminar por estos momentos la conversación, y la verdad para mí ha sido muy grato. Solamente una pregunta más: ¿cómo puedo obtener el libro Música y Bailes de la ciudad de Guayaquil? Porque nosotros queremos con Javier que a ver si habría la posibilidad de que tú nos pongas una dedicatoria, tu firma como autor, y ese libro queremos sortearlos a las personas que se están conectando en estos momentos, para que se enriquezcan más, acéptame el término, sobre lo que nos apasiona a nosotros, y que ayude a llevar a cabo cuál es la misión de este programa. Muchísimas gracias, hermanito querido, yo lo he disfrutado mucho y ojalá pues que la próxima sea con vino, con café, que tanto. Por supuesto, esa es una deuda. Verás, yo no tengo, y además tienes que también enseñarle bastante a Javier le tengo mucho cariño también. Javier fue alumno mío de uno de los talleres, creo que del MAC o de la Casa de la Cultura, o de los dos, que en algún momento que emprendí toda una formación de 60 horas académicas, ¿no? de 2 talleres paralelos. En todo caso, y Javier viene haciendo, imagínate, ahora contigo, yo no sabía que estaba vinculado a ti, pues yo sé que van a hacer un buen y enorme trabajo a favor de las danzas tradicionales de Durán, ¿no? De la música de Durán, de toda esta cultura subalterna de Durán, y eso es importante, empoderar eso, lograr revalorar eso, resignificar eso en esta modernidad, en este universo complejísimo, no solo de pandemia, económico, político, social, etc. Hoy, compadre, la danza está en crisis, el folclore está en crisis. Entonces el folclore tiene que pensar bien cómo salir de esa crisis y poderle decir al Estado que sin el Estado bien puede la danza sobrevivir, porque así sobrevivió antes de lo ágrafo, antes de la historia de la civilidad, antes de lo sistemático y de lo institucional. O sea, la danza de por sí siempre fue tribal, fue agreste, fue natural y fue simbólica, y así debe de seguir sobreviviendo en el imaginario, sobre todo colectivo, ¿no? El resto es arte, el resto es teatro, el resto es otra cosa, ¿no? Pero menos lo que tenemos que lograr hacer, ¿no? Entonces, yo te quería plantear, era más bien, yo voy a hablar con mi querido amigo y hermano, el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Fíjate que estoy ocupando, dice, en vez de decir Wilman Ordóñez, dice Ángel Emilio Hidalgo aquí, porque estoy en la casa de él y yo siempre agradezco, sí, con mi hermano querido y con mi amigo del alma. Con él escribimos Jinete, Lazo y Monta. Hicimos una investigación hasta en Durán, te cuento, de voces tradicionales de Durán que nos contaban sobre los rodeos antiguos. Y entonces nosotros escribimos un libro que viene desde la colonia, su historia, a la modernidad, ¿no? Pasando por todo este periodo de independencia y república, cómo esta fiesta popular sigue siendo una fiesta que ha sobrevivido, pero una fiesta de afirmación identitaria regional. Entonces, más bien de ese libro, porque el libro porteño ya no tengo, aquí le estoy, mi amigo tiene todos mis libros, porque él ha sido el presentador oficial como el mío. Entonces aquí está porteño, pero si lo puedo conseguir bien, si no, yo te mandaría 2 libros, para que lo compartas, lo rifles, hagas algún juego con la gente, pero si la gente te recuerda algún canto antiguo montañero de sus abuelos, algún amorfino, algún baile, es decir, hay que comprometer a la gente a repensar su propia memoria, su propia historia. Entonces tiene que ser el libro de la historia del rodeo montuyo en la provincia del Guayas. Eso yo voy a hablar con Ángel Emilio, para compartirte, para que lo tengas tú, Javier si lo tiene, hasta en el lanzamiento del libro, creo, y el libro, Amorfino, Canto Mayor del Montuyo. Ese sí me comprometo a enviarte también, o que lo pasen retirando por casa en Guayaquil, para que también lo participes a otros, ¿no? Pero también para ti, pues, tu padre,
porque ha sido de verdad, tú eres parte, repito, importante de esa historia danzaria en esta ciudad de Guayaquil, que fue de, ¿sabe lo que digo? Para un poco concluir, a mí me gusta hablar y por eso me voy a veces, pero ¿por qué fue importante esa generación de nosotros? Porque esa generación de nosotros estaba pensando lo popular desde lo político. Eso es importante. Cuando piensas el folclore desde lo político, no desde la politización de la cultura, porque ahí viene el maniqueo, ahí viene la corrupción, ahí viene la perversión de la cultura. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es lo que acontece hoy en día. No, pero eso es otra cosa. Pero siempre tenemos que ser sujetos políticos, sujetos históricos y sujetos culturales. No todo tiene que ir imbricado. Cuando nos chantamos un traje, y tú lo sabes, compadre, porque tú lo viviste de la danza y el teatro, y yo también fui bailarín, y yo también fui coreógrafo, yo también. Cuando era como chantarse un símbolo. Te chantas un símbolo, pero no te estás disfrazando. Estás pensando que tú también eres montubio y eres campesino y has sufrido las mismas condiciones dolidas de estos montubios, de estos campesinos, pero también que en su libre albedrío cantan y bailen y son parte de la que la brujero, mágico, montubio, del mana y todo. Y entonces somos eso, somos lo mismo, no estamos aislados. No es que yo me cojo y me chanto un sombrero y ahora soy montubio porque me pongo un sombrero. Entonces, resulta ser que los que no tienen sombrero y somos montubios, no somos montubios, no tenemos sombrero. Hay que quitarse esos clichés de la cabeza, ¿no? Eso, particularmente, entonces te mando esos dos libros para que los compartas y de verdad muchísimas gracias, ha sido un completísimo Antes de que me despida, Wilman, permíteme invitar a las personas que nos están viendo, ya saben, manden un mensajito, Wilman nos va a dar unos libritos con tu firma de autor, una pequeña, podemos, si te sigo molestando, una pequeña dedicatoria para la gente de acá de Durán, de pronto a nivel nacional que también nos están viendo. Me gustaría, ya saben, dejen su mensajito y vamos a sortear los libros. Te quiero agradecer infinitamente, Wilmar, porque conversar contigo es abrir un libro de experiencias, de investigación, de amistad en lo personal. Me gustaría que nos despidamos con un mensaje dedicado a la misión de esta entrevista, que es de que los niños, jóvenes, adolescentes, adultos que están reviviendo y queriendo acrecentar nuestra raíz, nuestro rescate de identidad montubia tradicional, sepan y que les llegue el mensaje que tú en estos momentos nos vas a dar, Will. Muchísimas gracias. Creo que es importante 2 o 3 cosas que siempre decimos entre colegas historiadores. Primero, volver la memoria al campo por asuntos de revaloración de lo afirmativo y significativo de nuestra propia realidad sociocultural y simbólica moderna. Es importante volver a tener vínculos con lo campesino, con lo natural, con lo agreste, con aquellas cosas cotidianas de la cultura de las mujeres y de los hombres y de los niños, con el río. Es vital volver la mirada al río, ver si el río sobrevive, está contaminado. Es importante porque por ahí pasaban canciones, por ahí pasaban danzas, por ahí pasaban música. Recuerda que cuando llegaba la música y el baile a la ciudad, se iban en estos barcos de vapores, en esta cuenca baja, por estos efluvios. Estos otros llegaban a otros ríos, por ende a otras localidades, sobre todo de aquí de Guayas y de los ríos. Entonces, así intercambiábamos saberes, no solamente comida. Segundo, que es importantísimo que volvamos a la tierra, porque la tierra es la que alimenta, la tierra es la que nos da otra comprensión de nuestra emocionalidad. Así se debe entender el folclore hoy en día, o sea, respetando el equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente, ¿no? Por eso es importantísimo que volvamos la mirada al campo. Lo segundo es que para empoderar a los niños con nuestras danzas tradicionales, es importante volver al juego, a lo lúdico, a lo sencillo, a lo simple, porque el baile montubio es un baile colectivo, es un baile siempre de mirada con el otro, de imbricación con el otro, y yo creo que, bueno, para no seguir desangrando en este proceso mediático de intervenciones globalizantes, interpelaciones de una globalización atroz que nos está metiendo música enlatada, extranjera,
desaliñada, que está desequilibrando los valores tradicionales importantes de nuestra familia. Es importante como segundo objetivo volver a la familia, escuchar a los grandes, respetar a los mayores, volver a esos valores a través del folclore. El folclore tiene y puede enseñarle a los maestros a enseñar nuevos valores que tienen que ver con esas maneras de ser antiguas nuestras, donde al respetar al grande el grande podía transmitirnos su información anterior, aún equivocada, porque aquí no se equivoca, aún cuando los mayores estaban equivocados. Mira, hoy en día nosotros decimos gracias a mi papá, que mi papá me cantaba y me contaba cuentos. Mira, por mi papá aprendí de niño, Wilman, llevas por nombre Vinaya quien te lo puso, y aquí tienes a Carrión como tortero en el uso. Eso está en uno de mis libros. Carrión era su abuelo, el abuelo que vendría a ser mi bisabuelo por el lado paterno. Y entonces yo aprendí esas cosas así. Y mi mamá me cantaba canciones de cuna. Entonces, ¿cómo no decirle a mi mamá y a mi papá, muchas gracias, porque cuando ustedes me transmitieron esos valores, desde esos valores hoy confirmo que tengo identidad, que tengo memoria y que tengo una cultura. Y creo que tercero, y para terminar, para no desangrar, digo, este proceso mediático de lo Montubio, y lograr significaciones más afirmativas y vitales en pro de la vida. El folclore también tiene que inyectarle energía a este universo complejo en el que estamos habitando. Mira, hay una pandemia, todos lo sabemos, todos lo reconocemos, pero ¿cómo me uno con el otro? Pienso en mis abuelos que me contaban historias mágicas de muertos y aparecidos debajo de la hamaca, con candil, bailando bailes de golpe tierra. O sea, eso me lleva a que Dios, como quieras llamarlo, jefe supremo, universo, o sea, como quieras llamar a aquel grande que diseñó el universo, me has dado una vida, y yo creo que y si voy a sobrevivir en esta vida, que entonces debo ser un agradecido, y el folclore tiene que servir para eso, para juntarnos nuevamente en la medida en la que todos vamos a ser capaces de crear una nueva versión de nosotros. El folclore es ya no un concepto, es una habilidad, es una destreza, pero también es una forma de vida. Tiene que ser una forma de vida como lo es en el campo. Si no, no tiene ninguna función de ser en el habitus rebus de nosotros en la modernidad como artistas. Wilman Ordóñez, historiador, folclorista, coreógrafo, director de la compañía de danza regional Retrovador, un amigo. Le quiero agradecer y darle el crédito a quien nos puso en contacto, Wilman, mi compañero Javier Arana. Se está despidiendo acá y te quedo infinitamente agradecido. Todavía veo a aquel muchacho emprendedor, creador de los Viernes Culturales de Wilman Ordóñez, de Guido Garay, perdón, amante de la investigación y creo que hincha número 1 de Rodrigo de Triana. Wilman, te quedo infinitamente agradecido. Estoy muy seguro que en algún momento nos vamos a volver a encontrar y Javiercito te va a poner en contacto contigo para ver lo de los libros. Hermano, un abrazo de corazón. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Javier, un abrazo para ti también, para todos. Gracias, Wilman. Que sigan adelante. Éxito. Un aplauso para nuestro invitado.